Arco TV Hidalgo presenta su programa Diálogos Jurídicos. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amable auditorio? Este es su programa Diálogos Jurídicos. En esta ocasión tenemos la fortuna de contar con la presencia del abogado postulante José Francisco Díaz Cravioto. Bienvenido, Paco, esta es tu casa. El tema de hoy nuevamente es el nuevo sistema de justicia penal en el estado de Hidalgo. Saludamos a nuestros amables televidentes que nos ven desde Arco TV Tlaxcala, Hidalgo, Puebla, Estado de México. Contáctenos por internet en www.arcotv.com.mx, en YouTube, en programación Arco TV. Comenzamos. Licenciado, el nuevo sistema de justicia penal oral en el estado se está implementando. Desde la perspectiva del punto de vista del abogado postulante, ¿cuál es tu opinión que te merece este nuevo sistema? Bueno, indiscutiblemente es la oportunidad que nos está brindando el Estado mexicano para iniciar procesalmente de nueva cuenta lo que vienen siendo los juicios, en este caso del índole penal. Yo veo muchas ventajas, igual veo aspectos en los cuales yo no me encuentro conforme, y yo tengo que respetar siempre todos los puntos de vista que se pueden ir virtiendo, en este caso por mis diferentes compañeros abogados, pero ante todo representa un reto máximo, tanto profesional como humanamente posible como abogado postulante. Indiscutiblemente, en los mismos principios que rigen en este caso el Código Federal de Procedimientos Penales, una primera oportunidad es que ya es un código de aplicación nacional. Como abogado postulante, uno llegaba a otras entidades federativas y existía el inconveniente que todos los actos procesales eran diversos y hay una unificación. El segundo punto importante que se llega a dar con los mismos principios rectores del Código Federal de Procedimientos Penales es la inmediatez, la continuación, la contradicción, la publicidad, refiriéndonos a esto que ahora en los juicios, en puntos sencillos para el teleauditorio, para que se entienda, que existe la obligación del juez de estar presente, en este caso en las etapas del juicio, la etapa intermedia, la etapa de investigación, en este caso a través del Ministerio Público, como llegue a regirse, y son públicos, esto que es que hay un acceso general a la población para que pueda conocer de manera exacta, pronta, cómo se desarrollan esta serie de etapas procesales, y de igual manera que es algo continuo nos referimos a que ahora las audiencias tienen que ser bajo una programación inmediata, existen tiempos procesales cortos, y que bueno, son ventajas que llevo a ver como los contras, que desgraciadamente si hablamos de la capacitación o de aspectos lo llegaba a referir, partiendo en puntuaciones muy claras y precisas, que a veces nuestro país, es un punto de vista de su servidor, no es tanto un cambio procesal, es un cambio de actitud. Aquí yo hablo más siempre de un aspecto de prevención que de castigo, y creo que en eso nuestro país no está debidamente y actualmente preparado para prevenir la actuación o el desarrollo de conductas penales que afectan a la sociedad. Hablamos exclusivamente ahora de un proceso para castigar, pero no hablamos de un aspecto de prevención que yo lo considero muy importante. Así es, Paco. Platicábamos hace un momento antes de entrar al aire que en tu despacho, del cual eres titular, ya se llevó por conducto de algunos de los abogados que elaboran en ese despacho el primer juicio oral aquí en el distrito donde ya se lleva a cabo los juicios orales, en Pachuca. Bueno, nosotros tuvimos efectivamente esa oportunidad de dar continuación al primer juicio oral, el cual era por los delitos de robo y asalto. Ese asunto, uno de los asociados de nuestra firma le dio conducción desde la carpeta de investigación, desarrollándose la etapa intermedia, así como de igual forma el juicio oral. Fue una sentencia condenatoria que le dictaron a nuestros clientes. Actualmente el estatus procesal se encuentra en un recurso de apelación pendiente por resolver, en este caso por el magistrado de oralidad, que ahora sí se les va a denominar, y que bueno, indiscutiblemente hubo mucha expectativa sobre el desarrollo de ese juicio. Uno de los abogados de la firma desgraciadamente fue relevado de la defensa. Yo lo considero una forma muy injusta,
muy estricta, y si bien es cierto el Código ahora Federal de Procedimientos Penales de esa oportunidad de relevar, en este caso por parte del juzgador al defensor, pues desgraciadamente creo que hay una posición en este caso y en especial de este juez muy extrema. Y perdón que te interrumpa, ¿qué motivó al juez nombrar, quiero pensar, al defensor público y quitar de este asunto al abogado? Claro, al abogado asociado, después de que lo relevan, como usted lo menciona, licenciada, es efectivamente verídico, se nombra al defensor público y se nos dio la oportunidad después de nombrar otro abogado, que fue otro abogado asociado del despacho. Ahí el esquema fue el descubrimiento probatorio. El descubrimiento probatorio, ahora nosotros, por ejemplo, como abogados postulantes y como defensores, en este caso los imputados, tenemos una etapa nueva completamente, es que nosotros durante la investigación, antes del desarrollo, en este caso del juicio oral, tenemos que recabar nosotros los medios de prueba que queramos desahogar. ¿A qué me estoy refiriendo? Yo ya como abogado particular ahora entrevisto a mis testigos y tengo que hacer una entrevista por escrito con la declaración de esa persona firmada para, en su caso, presentársela al juez de control y hacer el descubrimiento probatorio, por ejemplo, una declaración testimonial ante el Ministerio Público. Y que bueno, la juez de control, que reitero de una forma muy estricta, consideró que el abogado no tenía la capacidad jurídica en ese instante para hacer de forma correcta el descubrimiento. Miren, aquí yo soy respetuoso de los órganos judiciales, pero no olvidemos, y reitero, que es el primer juicio oral y era la primera audiencia intermedia que se desarrolla, y que si bien es cierto tampoco estamos solicitando nosotros como abogados que se nos ponga un pizarrón para decirnos exactamente qué hacer, sí considero a veces en el ánimo de la comprensión y ante todo del respeto, ahora tanto que se habla de los tratados internacionales y de otros aspectos regulados por el Código, que sí la juzgadora tuvo en su instante la forma para tratar de no hacer una exhibición pública como fue su intención, ¿no? Qué bueno que en este caso la juez Austria tiene una capacidad tan amplia y que ha sido debidamente capacitada y que indiscutiblemente será una gente con una brillantez en las etapas del juicio oral enormemente para no ser criticada, pero nosotros igual como abogados desgraciadamente pues sí tenemos que alzar la voz, y yo en lo particular porque no es lo correcto. ¿Y qué argumentos dijo la jueza para esa acción que realizó? Bueno, nosotros cuando le menciono se tiene que hacer ese descubrimiento probatorio hacia el Ministerio Público. Las entrevistas no fueron presentadas tal vez de una forma correcta, en este caso por parte del abogado asociado. Sí considero que en el ánimo pudo haber hecho alguna prevención y en este caso evitar la exhibición del abogado, tal y como fue su intención plena, ¿no? No se hizo, se nombra defensor de oficio, que aquí lo único que pasó es que nos dio la oportunidad de nombrar otro abogado asociado del despacho, el cual ya llevó la etapa de juicio oral, ¿no? O sea, tampoco es relevante para el cliente, esto tal vez es relevante para la comunidad jurídica, y que bueno... Que se manifestaron. No, y vamos, y yo respeto todos los puntos de vista, todas las críticas, tanto positivas como negativas, pero lo que nadie nos va a quitar es que nosotros tuvimos el primer juicio. ¿Y el valor? Oye, licenciado, aquí hay algo bien importante. Sí hubo una exhibición hacia el abogado, pero quizás también la juez quiso tomar algo de protagonismo, ¿no? O sea, sabiendo que ella es protagónica en lo jurídico, donde ella debe de tomar en cuenta las pruebas, como tú dices. Si esa prueba no fue debidamente ofrecida, te requiero para que lo hagas en los términos. Y aparte todos estamos comenzando en este nuevo sistema, al igual que ella. Miren, aquí no olvidemos que el señor presidente del tribunal, el señor Méndez Yaguno, con la capacitación que ha brindado a toda la comunidad jurídica, el señor procurador, que de igual forma se ha preocupado de esta capacitación, yo tengo que reiterar que desgraciadamente, y hablo exclusivamente por esta autoridad, en esa etapa del procedimiento que fue la etapa intermedia, pues sí llevó las cosas a un extremo que reitero, ¿no? Para mí no es correcto, no es profesional, no es ético, hasta la forma en la que lo realiza, porque lo tenemos videograbado, no lo considero adecuado,
no hubo una relevancia hacia el fondo del asunto y que, insisto, este es el primer juicio realizado en nuestro estado y que bueno, pues así sucedieron las cosas. Y en el que la jueza dictó un fallo condenatorio. Bueno, aquí ya en este caso, ella fue la juez de control. Ya en el juicio oral, el mismo Código Federal de Procedimientos Penales establece que tiene que ser completamente diferente ese juzgado al juez oral. Aquí ya fue, en este caso, un órgano colegiado, que fueron 3 jueces, la maestra Sandra Barrones, el licenciado Ciro Juárez y su hermano, que de igual forma es juez de oralidad, quienes dictaron el fallo condenatorio contra nuestros clientes, y que bueno, ya en la audiencia de juicio oral indiscutiblemente son 3 personas con amplia experiencia, muchos años dentro del procedimiento escrito, que han tenido una capacitación muy amplia y que, insisto, nosotros como abogados tenemos que respetar los fallos, para eso quedan nuestros medios de impugnación, los cuales en su momento pues estamos haciendo valer. Y están esperando el fallo de la segunda instancia. Claro, estamos esperando. Que preparar, ¿no? Esta segunda instancia. La segunda instancia es muy sencillo. ¿Cómo se desarrolla? Aquí es muy sencillo. Nosotros cuando nos dan el fallo y en términos simples y a veces no tan técnicos para nuestro amable teleauditorio, al momento que sale ese fallo condenatorio donde ya la persona, al imputado, le dijeron tú eres culpable, cambia su denominación a un sentenciado, y la ley le da la oportunidad de interponer este medio de impugnación, el cual se realiza de manera escrita dentro del término legal que establece el Código Federal, para que un magistrado, en este caso, analice los agravios, que son los motivos de inconformidad, basándonos mucho ahora en las videograbaciones y en los aspectos normativos que nosotros podemos hacer valer, para que una autoridad diversa analice si el fallo o no fue correcto. Sí. En el entendido de que todo es oral, para interponer la apelación, no sé, es que yo sé si es oral, ¿usted en qué se va a basar para sus argumentos? No sé, hay constancia, ¿está permitido? Esa respuesta es un poco amplia, Magda, no sé si te parezca. Antes de continuar, licenciado, vamos a hacer un breve comercial, no sin antes recordarle a nuestro auditorio que a lo que se refiere el licenciado Francisco, que es un órgano colegiado, es que en esta etapa del juicio oral, quienes dan la sentencia son 3 jueces, no son magistrados. Dependiendo de la entidad, reitero, porque hay entidades, aquí el mismo código da la oportunidad de que se optase si es un solo juez o un órgano colegiado, y en este caso son jueces de oralidad. Ok, y la diferencia también, que aquí quien va a resolver el juicio de apelación es un magistrado unitario. En un momento más nos respondes esa pregunta. Sí, con mucho gusto. Vamos a un comercial, regresamos, vale, Carlos. Continuamos en su programa Diálogos Jurídicos. Les recordamos que se está transmitiendo desde Espárragos Restaurant, ubicado en Mineral del Monte, en el fraccionamiento Piracantos. Licenciado, para continuar con la temática que veníamos siguiendo en el espacio anterior, la licenciada dejó en el aire una pregunta en el sentido de si nos podrías explicar cómo empezó la segunda etapa o la etapa de apelación en el juicio que se llevó en el estado de Hidalgo, el primero oral. Claro. Una vez que se realizó el juicio oral y los juicios, los jueces de oralidad, en este caso el órgano colegiado, dicta el fallo correspondiente que, como les indicaba, fue una sentencia condenatoria en contra de nuestros clientes por los delitos de asalto y robo. El mismo Código Nacional nos da la oportunidad de impugnar dicha resolución a través, en este caso, del medio ordinario, que es un recurso de apelación. Ese recurso de apelación se interpone por escrito. Aquí tengo que precisar algo. ¿Son juicios orales? Sí. Se le da un aspecto importante para que todo sea sobre esa forma, pero esto, a mi enfoque, sigue teniendo su aspecto escrito, desde la etapa de investigación con la carpeta, que los datos de prueba que recaba el Ministerio Público los hace por escrito. No olvidemos, y en este caso ante el auditorio que nos observa, de que no confundamos la oralidad a que ya no hay aspectos escritos. Aquí la apelación se interpone por escrito, se remite en este caso
al Tribunal Superior de Justicia con el órgano superior, en este caso que es el magistrado de oralidad, para que a su vez substancie el recurso procesal y pueda analizar los agravios, que los agravios son los motivos de inconformidad con lo que no estamos de acuerdo, con lo que para nosotros el órgano colegiado dictó de forma no ajustada a derecho, para que a su vez lo analice. Legalmente se remiten constancias escritas, hay una sentencia por escrito. Esa sentencia, no olvidemos que los juicios, en este caso el órgano colegiado, la dicta de forma oral, se le explica a los imputados de forma verbal, al mismo público que está en la sala de audiencias, pero que de manera posterior todos esos conceptos que los llevaron a dar ese fallo quedan impresos, y con lo cual pues indiscutiblemente se le da el seguimiento legal a las etapas procesales. Paco, para eso se cuenta con la grabación. Al momento de que ustedes impugnan, de que hacen sus conceptos de sus motivos de agravio, ven el video, ¿se basan en eso o les dan documento escrito? Bueno, como lo llevo a mencionar y se explico de nueva cuenta, todos los medios de prueba que fueron desahogados, hay una obligación en este caso de que ahora todas las audiencias, con los principios que ya explicaba, y sean videograbadas. Esta videograbación pues sí se nos da en este caso una copia del audio, así como del video que se observa en la diligencia, pero de igual forma la sentencia, en este caso el fallo que dictaron, de igual manera queda plasmado por escrito. Insisto, se le explica al imputado los alcances de la sentencia, el conocimiento de la sentencia, la acreditación de los elementos normativos que nos pide la ley, pero de igual forma nosotros, por ejemplo, tenemos una copia por escrito de la sentencia. Entonces nos basamos tanto en la videograbación como en esos argumentos interpretativos de la resolución. Perfecto, muy bien. ¿En qué etapa va la apelación? Bueno, ahorita inicialmente será remitida al órgano superior, en este caso al magistrado de oralidad, y todavía no se nos asigna un número de toca a efecto de que conozcan sobre el recurso. Es correcto. Para que nuestro auditorio sepa, Paco, una vez que se le asigne el número de toca, ¿cuál sería el seguimiento que se le va a dar a ese? Claro. Bajo ese esquema, como nuestros motivos de inconformidad ya se encuentran expresados, pues el magistrado tiene la obligación de analizar los mismos, en este caso porque fuimos la única parte que se inconformó con el fallo de los jueces de oralidad, para efecto de ver si confirma, modifica o revoca dicha resolución. Muy bien. ¿Va a señalar fecha para la audiencia? Bueno, en este caso, una vez que está presentado el recurso, como lo llegaba a narrar, una vez que llegue la notificación correspondiente, se le da la pauta que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales para que puedan, en este caso, rendir sus resolutivos, en este caso el magistrado. Ok. Rick, ¿cómo se integra una carpeta de investigación? Bueno, no olvidemos que, aunque sea algo novedoso para nosotros el Código Nacional, todo el aspecto sustantivo, en este caso nuestro Código Penal para el Estado de Hidalgo, que señala los aspectos de los delitos y otra serie de acciones procesales, sigue intacto. Esa carpeta de investigación se tiene que iniciar como tal, lo establece la ley, por parte de una denuncia o la presentación de una querella, en este caso por la víctima del delito. En delitos de oficio sigue siendo un mismo trámite procesal con el mismo órgano de la policía que lo puede realizar cualquier ciudadano en ciertos delitos con las reglas generales que se llevan. Uno llega ante la Procuraduría General de Justicia, ahora a las agencias del Ministerio Público que son de atención temprana, donde está funcionando de una forma pues similar tal vez a un periodo anterior que era el escrito, donde el Ministerio Público te recibe, se redacta la denuncia por escrito, o en este caso la querella, uno narra sus hechos y el mismo Ministerio Público le da el seguimiento procesal adecuado. Amigos, regresamos después de este corte comercial. Amigos, ya regresamos a su programa Diálogos Jurídicos, con el tema El nuevo sistema de justicia penal, con el licenciado José Francisco Díaz Cravioto. Licenciado, nos estaba comentando hace un momento sobre las carpetas de investigación. ¿Quiénes tienen acceso a estas carpetas? Bueno, tengo que mencionar que el Código Nacional de Procedimientos Penales establece la figura, en este caso del imputado, del defensor
defensor, de la víctima, del asesor, del Ministerio Público, de la policía, en este caso del órgano judicial, y son todos sujetos procesales los cuales tienen un completo acceso, en este caso, a la carpeta. No olvidemos que la misma publicidad que tiene como finalidad uno de los ejes rectores, en este caso el procedimiento, es que diferentes sujetos procesales pudieran tener un acceso integral. Puede haber lo que viene siendo una reserva de los datos personales o una misma reserva tratándose del delito, si es algo que afecta a la moral, en este caso las costumbres de la sociedad, algo que realmente pudiera ser impactante. En otros estados de la República pues hay acceso a los medios de comunicación, hay acceso a los sujetos procesales. Aquí en Hidalgo, reitero, como esto inicialmente sucede, pues no lo puedo precisar, pero en otras entidades federativas, claro que existe ese respeto a uno de estos ejes, que es la publicidad del juicio oral. ¿Y qué excepciones tiene ese principio de publicidad? Bueno, el mismo código establece en delitos que atañen aspectos a los valores sociales, en delitos sexuales, en delitos considerados tales como graves, donde se pudiera tener peligro la víctima de darse a conocer los datos, como secuestros, aspectos relevantes legalmente, pues no hay ese acceso, no acceso a terceros. Las partes siempre, yo como defensor voy a tener un acceso inmediato a la carpeta las veces que sea requerido previa aceptación de mi cargo. ¿Por qué? Porque es un derecho, en este caso, del imputado a conocer perfectamente de qué se le acusa, quién lo acusa, qué datos de prueba obran, en este caso recabados por el Ministerio Público. El mismo Ministerio Público en la etapa intermedia me tiene que realizar ese descubrimiento probatorio, que en este caso son los datos de prueba que pudieron recabar en la etapa de investigación inicial y con los cuales se le va a formular la acusación, en este caso al imputado. Paco, estamos comentando prácticamente, para que nuestro auditorio lo sepa, estamos comentando la secuencia de un juicio materialmente ya, o sea, no estamos platicando de algo que se lleve en otro lado, de algo que va a pasar, que va a suceder. Platícanos, Paco, en el sentido de que el juicio es preponderantemente oral. Las pruebas, el ofrecimiento de pruebas, la exhibición de las pruebas ante el juez, ustedes las hicieron de manera escrita. Con respecto de esas pruebas, ¿qué secuencia le dieron al momento de darle entrada el juez de control? Claro, lo preciso y lo explico con mucho gusto. Una vez que nosotros estamos en una etapa procesal en la cual estamos obligados a proporcionar esos medios de prueba para que sean desahogados y valorados como prueba en el juicio oral, nosotros, como efectivamente lo señala el licenciado, se hace dicho ofrecimiento por escrito, señalando los medios de prueba que en este caso vamos a intentar desahogar en la etapa de juicio. En este caso, el juez de control nos obliga a nosotros como defensores a hacer un descubrimiento probatorio. Por ejemplo, como lo llegaba a señalar las declaraciones testimoniales, nosotros estamos ya obligados como defensores a realizar en este caso una entrevista de forma particular con los testigos que queramos, en este caso, llevar a juicio oral. Esta entrevista se hace por escrito, nos la firma el testigo con sus datos generales y donde, bueno, él nos va a narrar o nosotros vamos a cuestionar lo que queremos, en este caso, que él declare. Y sobre esa entrevista, yo tengo la obligación, como me lo establece el Código Nacional, de hacer ese descubrimiento probatorio al Ministerio Público, a efecto de que él, respetando los principios del Código Nacional, el principio en este caso de contradicción, a efecto de discutir sobre o no la admisión de esos medios de prueba, de sus argumentaciones jurídicas respectivas, y el juez de control vea hasta dónde sí o hasta dónde no, con las reglas del Código Nacional, es viable el desahogo de ese medio de prueba como prueba dentro del juicio oral, por ejemplo, pero se hace por escrito. Las pruebas documentales, en este caso, pues de igual forma se presentan por manera escrita, se le descubren al Ministerio Público, hace su argumentación, sus alegatos. El juez de control tiene la obligación de dictar ese auto, en este caso admisorio, en el auto de apertura a juicio oral, para ver qué clase de pruebas efectivamente se le admitieron en este caso a las partes. ¿Hubo depuración a las pruebas de las partes? Sí, claro. Y no olvidemos que ahora en esta etapa intermedia existe una figura novedosa
que vienen siendo los acuerdos probatorios. Los acuerdos probatorios es en este caso cuando el Ministerio Público esos datos de prueba que pudo recapitular durante la etapa de investigación y aportó dentro de la carpeta, esos datos de prueba, insisto, exclusivamente son una serie de antecedentes para que lo entienda así el amable teleauditorio, pero todos esos datos tienen que volver a ser desahogados en el juicio oral, ya no como datos de prueba, sino como pruebas. Aquí no olvidemos en este caso esta figura de los acuerdos probatorios, se nos da la oportunidad a efecto de evitar que se glosaran una serie de elementos tal vez irrelevantes de prueba, de ponernos de acuerdo, como de platicarlo con el Ministerio Público y decir, bueno, estas son mis pruebas, estas son las tuyas, defensa, vamos a establecer esos acuerdos probatorios. ¿A qué me refiero? Que hay hechos ya acreditados. En este ejemplo, por ejemplo, el asunto del asalto y robo, pues se alegaba que había sido en un taxi. Entonces el Ministerio Público ofrece como dato de prueba, para desahogarlo como medio de prueba, la inspección, en este caso de la unidad, la factura del vehículo, y acreditando que era un taxi. Es algo para mí un hecho verídico, cierto. Yo ya no tiene caso que de nueva cuenta quisiera buscar algún medio para ver si era un taxi o no era taxi o tuviera otro antecedente, si ya es un hecho acreditado, comprobado. Esos acuerdos probatorios nos da ese antecedente de depuración, donde el juez de control, bajo estas reglas procesales, establece qué medios se desahogarán en el juicio oral, basándose mucho en que efectivamente sean elementos contundentes y relevantes para desahogarlos en esta etapa procesal. Ok, es importante que nuestro auditorio también lo sepa, porque ahora el Ministerio Público ya no va a ser el mago, tiene una oportunidad procesal para ofrecer los medios de prueba y nada más, salvo las pruebas que posteriormente pudiesen llegar a aparecer y que la ley, el nuevo código las contempla como nuevas pruebas, pero ya no va a ocurrir. Lo que se trata es de ya no violentar los derechos humanos de las personas, de los derechos fundamentales, con que el Ministerio Público saque pruebas de fuera del periodo. Este equilibrio procesal, que es muy importante, hablamos de que tanto para el Ministerio Público, como en este caso la víctima y el asesor jurídico, hay un solo instante procesal, como de igual forma lo existe para la defensa. Basándonos aquí que ese auto de apertura a juicio oral tiene que establecer precisamente los medios de prueba, en este caso las pruebas que se van a desahogar. Esto anteriormente en un proceso escrito, cuando se dictaba un auto de formal prisión, le daba la oportunidad, en este caso al Ministerio Público, de ofrecer durante cierto lapso de tiempo una serie de elementos probatorios diversos, como de igual forma la defensa. Ahora el Ministerio Público se basará mucho en los datos de prueba que fueron recabados, en este caso durante la etapa inicial, y de los cuales nos tiene que hacer el descubrimiento probatorio. Ese descubrimiento probatorio, para que el auditorio lo comprenda, es el momento cuando el Ministerio Público dice: estas son mis fichas, estos son mis elementos, estas son mis cartas con las que yo presento, en este caso, una acusación en contra de los imputados, para efecto de que nosotros tengamos esa oportunidad de conocerlas en un amplio margen de tiempo, argumentar sobre las mismas, ver cómo fueron recabadas, cómo fueron desahogadas, cómo fueron obtenidas por parte de la autoridad ministerial, pero eso ya no le da la oportunidad de manera posterior a dictarse ese auto de apertura a juicio oral, de ofrecer de forma indiscriminada otra serie de elementos. Paco, sácanos de una duda. ¿El juez puede reclasificar el delito en este caso? Vamos. En la etapa procesal que nos señala el Código Nacional, cuando el Ministerio Público realiza la formulación de su acusación, y hablamos ahí en esa etapa procesal, en ese instante, legalmente tiene que haber la acreditación del cuerpo del delito, que es lógicamente la base con la cual se llevará en este caso el juicio oral, que es algo relevante e importante, y que tal vez para dar respuesta a su cuestionamiento, cuando se ejercita acción penal, en este caso ante el juez de control, a efecto de dictar el auto de vinculación o no a proceso, es una etapa oportuna para que en este caso el juez de control sí puede reclasificar los hechos. Ya formulada la acusación y restrictamente, pues el mismo proceso y el juicio se llevará por ese delito. Pero antes de dictarse el auto de vinculación, es posible que la autoridad jurisdiccional tenga esa capacidad jurídica, por si se llegan a preservar otra serie de hechos,
que sean diversos a los que en dado caso el Ministerio Público está integrando. Sí, gracias. A nuestros amigos televidentes les interesa mucho saber cuál es el papel que desempeña el defensor particular ahora sí, en la defensa de un imputado. Bueno, nosotros, sea o no un nuevo sistema, pero basándonos en el cuestionamiento que me realizan, es tener la defensa. No olvidemos que ese imputado, reconociendo sus derechos humanos, sus garantías constitucionales, el respeto que en este caso tiene por norma oficial de ley a tener derecho a una defensa adecuada, a ser asesorado, a conocer todos sus derechos. Nosotros como abogados siento que realizamos una labor fundamental dentro del mismo equilibrio procesal. ¿Por qué? Porque nosotros nos volvemos un representante inmediato, en este caso del imputado, que se vuelve nuestro cliente. Él entrega y nos pone en nuestras manos uno de los bienes jurídicamente más importantes que pueden existir, que es su libertad, y que indiscutiblemente bajo ese esquema es un sentido de responsabilidad tanto social como humana como ética, y que nos obliga a estar preparados y ante todo a respetar mucho esos principios que enumero, para efecto de que esta persona sea asesorada de una forma correcta, adecuada, y que se respeten todas y cada una de sus garantías que señala el Código Nacional. Y en su papel, Rick, de asesor jurídico de la víctima, ¿cuáles son sus funciones? Bueno, ahí con esa misma circunstancia de equidad procesal, la misma víctima aquí es algo novedoso en el sistema. Ya se le reconocen una serie de derechos que anteriormente en nuestro sistema escrito como tal no existían. Ya es parte. No olvidemos que en el anterior proceso penal la víctima nunca fue parte. Ahora, en este nuevo sistema de justicia oral, la víctima es parte. Se le da esa equidad procesal, de igual manera de ofrecer pruebas, de estar representado por parte de un asesor jurídico, que le sea pagada la reparación de daños y perjuicios, una serie de medidas, en este caso de providencias cautelares y providencias que afecten, en este caso, su integridad física, su libertad. Hay una serie de circunstancias precautorias que el Código Nacional establece para preservar su seguridad, y que bueno, se le da, yo considero en una perspectiva personal, una misma equidad que al imputado, ¿no? Que eso es importante a efecto de que exista esa igualdad procesal. Paco, aquí tocaste un punto muy importante del sistema. Esas medidas precautorias, ¿cómo pueden operar dentro ya de un procedimiento? Bueno, por ejemplo, pongo un ejemplo, ¿no? Para que se trate de entender. Tenemos el caso de una señora que ha sido violentada, en este caso por su esposo. Hablamos de violencia física. Anteriormente, en nuestro sistema escrito no existía, como se le puede conocer, una famosa orden de restricción. Anteriormente llegaba la persona, llegaba la mujer afectada, golpeada ante el Ministerio Público, y bueno, en este caso a la señora pues lo que menos le importaba era si se iniciaba o no una denuncia. En ese instante lo que la víctima necesitaba, o esa persona, es decir, a mí quíteme al señor, yo no quiero estar con él, yo quiero que se vaya. Ya todo la jerga legal, pues nosotros como abogados la podemos desarrollar o conocer dependiendo la atmósfera en la que estemos. Pero por ejemplo ahora en el Código Nacional existe una figura que es, por ejemplo, la separación del domicilio, una orden para evitar que esta persona se acerque, en este caso el esposo, a la señora. Eso directamente el Ministerio Público lo puede solicitar o señalar o acordar, como en este caso es el juez de control. Entonces se le está preservando a la señora que ya fue golpeada, bueno, pues se le puede obligar al señor a que se le retire del domicilio. Se le da una orden para evitar que se le acerque el señor, inclusive se puede dar hasta protección policíaca, en este caso esa señora que nos escucha, que ve, que observa lo que está pasando. Son figuras indiscutiblemente novedosas y que sí son de aplicación inmediata. ¿Y en qué ordenamiento legal se señalan las medidas cautelares? Todo viene en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Hay un apartado donde habla de esas providencias que estoy citando precautoriamente. ¿Por qué? Porque legalmente tienen un tiempo de vigencia. Por ejemplo, esa orden de restricción tiene un tiempo de vigencia de 60 días que se puede prorrogar hasta 30 días más, pero eso le da una oportunidad, en este caso a las víctimas que antes no tenían.
Claro. ¿Y quién se encarga de aplicar esas medidas? En este caso es el Ministerio Público o en su caso puede ser el juez de control. Perdón, Magda, es importante este tema. Si estamos en la etapa de la carpeta de investigación, ¿quién ordena esas medidas? En la etapa de la carpeta de investigación, no olvidemos que aquí, en esta figura procesal, el juez de control dentro de la carpeta de investigación existe como tal, independientemente del Ministerio Público. Por eso hablo de esa dualidad, dependiendo el recurso o el antecedente jurídico que la persona promueva. Por ejemplo, el Ministerio Público en estas unidades de atención temprana, pues si ahora llega la víctima, desde el momento que rinde su declaración, si él observa un aspecto de riesgo, de peligro hacia la vida, hacia la libertad, hacia el patrimonio, está obligado, en este caso el Ministerio Público, de forma inmediata esa providencia precautoria de otorgarla. Eso no quiere decir que la víctima no la pueda solicitar, o en su caso la figura del asesor jurídico, dependiendo del momento exacto oportuno en el que nos encontramos. Entonces, esa medida cautelar la solicita el Esa providencia precautoria. Providencia precautoria. ¿La solicita el Ministerio Público? ¿La solicita la víctima? Bueno, legalmente el Ministerio Público tanto la puede solicitar como la puede ordenar. Insisto, sin olvidar los diferentes momentos procesales que podemos tener. Legalmente la víctima, legalmente el asesor jurídico, por ejemplo, estas providencias precautorias que señalo, ya por ejemplo igual existe el embargo precautorio que antes en nuestro código existía, el aseguramiento de cuentas, efecto de la reparación de daños. Hay una serie de figuras muy novedosas que yo tengo que señalar que el Código Nacional las narra, en la práctica se leen muy bien, se aplican tal vez inicialmente apenas en nuestro estado. Tendremos que ver cómo funciona. Entonces, perdón, providencias precautorias. Sí, claro, porque y las medidas mías cautelares son diferentes. Sí, claro, completamente. Porque hay una confusión. Sí. Todos pensamos que es lo mismo. Sí, bueno, no, aquí ya hablamos en terminología jurídica. Sí. Lógicamente, etimológicamente, estas providencias precautorias es para prevenir, para tenerlo, para tratar de evitar, tal y como el Código Nacional lo señala. Sí, las medidas cautelares, digo, para que nuestro auditorio lo entienda, son un poco más complejas y son cuestiones más procesales. Y técnicas. Sí. ¿Y existe una institución o una unidad de medidas cautelares? Bueno, en nuestro estado, recién ahora con la formación y recién la apertura ahora de los circuitos judiciales, tanto en Pachuca y Tula, el mismo código nacional lo señala, lo establece, existen. De igual forma ahora dentro de la Procuraduría de Justicia, que tiene como finalidad legalmente de dar inicio a las carpetas de investigación, esta unidad como tal, pues sí. ¿Y a quién pertenece? ¿A Seguridad Pública? Bueno, es que ya en aspectos muy procesales, no olvidemos que la policía se le estaría reconociendo una participación como parte. Entonces, aquí como parte, la policía y de igual forma el Ministerio Público, son momentos, insisto, dependiendo en qué etapa exactamente nos encontremos, bajo el mando de quién es la autoridad que directamente llegue a tenerlo. Aquí lo estamos hablando que tendríamos que ver en ejemplificación muy correcta para que lo podamos definir. Acabas de tocar un tema muy importante, que es la participación de la policía, que es una nueva policía, debe ser una nueva policía para un nuevo sistema. Estamos hablando de que ellos van a tener una intervención totalmente distinta. Ya si no ocurre, cuando ocurre algún acontecimiento de carácter delictuoso, si tú llamas a la patrulla ya no te va a decir, pues vaya al MP a ver qué le dicen, sino que ellos en ese momento van a empezar a intervenir directamente. Existe una obligación ya inmediata, y esa nueva figura, y en el ánimo del legislador siempre tuvo la intención de que en este caso ahora los órganos policíacos tuvieran una actividad procesal mucho más amplia, mucho más oportuna, que ellos indiscutiblemente se enfoquen a una investigación mucho más amplia de los delitos, a una atención inmediata a la víctima, a un resguardo del lugar de los hechos, que sí, insisto, hay una serie de figuras novedosas, buenas, que yo creo que si se aplican de forma correcta pueden funcionar, pero todo depende mucho, en este caso, del desarrollo que le vengan dando las instituciones públicas a estos puntos. La nueva policía como tal, pues si bien es cierto esas nuevas funciones, yo tengo que señalar que a veces no cambio es sinónimo de mejora.
Aquí indiscutiblemente los cuerpos policíacos con la capacitación, con las formas, porque son investigadores, son gente encargada de recibir las denuncias y otra serie de aspectos que el Código Nacional establece. Paco, si nos permites vamos a un corte comercial y continuamos porque la plática está interesante. No le cambie, regresamos. Amigos de Arco TV, ya regresamos a su programa Diálogos Jurídicos. Recuerden que nos pueden contactar en www.arcotv.com.mx y en YouTube como Programación Arco TV. Recuerden que continuamos con el tema el nuevo sistema de justicia penal en el estado de Hidalgo. Paco, estamos platicando muy amenamente, este tema es muy importante, de verdad que nos está nutriendo mucho porque estamos hablando de la practicidad ya, o sea, de cómo se está llevando a cabo el procedimiento ya a la práctica. Estábamos platicando la diferencia entre las medidas cautelares y entre las providencias precautorias, ya nos hiciste favor de explicarnos a grosso modo y de manera muy general, pero muy entendible, cuál es la diferencia. Volviendo al asunto que está en la práctica, Paco, tenemos que dentro de las facultades que tuvo el juez para determinar la culpabilidad de las personas imputadas a las cuales ustedes defienden, fue por 2 delitos. ¿Esos 2 delitos hizo el estudio en el mismo momento o lo hizo por separado? Claro, no olvidemos que nuestra ley sustantiva establece, para explicarle al auditorio, lo que es un concurso de delitos, ¿no? Hay 2 clases de concursos, que es el real y material, y al informar esos concursos no cambian. El real y material es en este caso una sola conducta con pluralidad de resultados, y un ideal o formal son varias conductas con varios resultados. Aquí hay que entender que estábamos en presencia de un concurso ideal y formal. En este caso era un robo y un asalto. El asalto, no olvidemos, por norma procesal, pues es lograr el sometimiento, en este caso de la víctima, a través de la violencia para un fin ilícito. Y en este caso de robo es el apoderamiento de una cosa bien mueble que no estuviera dentro del régimen patrimonial, en este caso de la persona que se apodera de este. Los 2 delitos, en este caso el órgano colegiado, los analiza de forma independiente porque así fue formulada la acusación del Ministerio Público. Trata de hacer valer en este caso el concurso que llego yo a narrar para, en este caso, la suma de las penalidades, y existió la obligación del órgano colegiado de hacerlo en forma individual, ¿no? Para que conozcamos cada uno la acreditación de esos delitos. Te comento esto porque es importante que ahora, como ya bien lo manifestaste, la persona que es víctima está reconocida ya como parte. En este asunto, al momento de que el juez dicta la sentencia en el juicio, ¿condena a reparación de daño? Sí, claro. Como uno de los principios, de igual forma, rectores que tiene nuestro procedimiento, es que en este caso a la víctima se le satisfaga efectivamente el daño del cual fue objeto. Esto el Ministerio Público en su momento procesal lo tuvo que haber acreditado, en su caso a la víctima y al asesor jurídico, refiriéndonos a que el robo fue el apoderamiento de una cosa mueble, creo que fue dinero, que ese dinero, pues la Procuraduría menciona que fue en este caso localizado en presencia de las autoridades, y fue una resarcición inmediata, en este caso a la víctima, pero de igual forma la sentencia se obliga. En todas las sentencias el juez está obligado, o sea, de forma individual o como órgano colegiado, como fue el primer juicio oral aquí en nuestro estado, a condenar o absolver sobre la reparación de daño y abrir un apartado de la sentencia sobre ese antecedente procesal. Licenciado, ¿existió alguna violación a los derechos humanos de tu cliente, en este caso la persona imputada? Pues mire, se halló exclusivamente, tal vez puedo hablar, como ellos fueron detenidos en flagrante delito, tal vez en las condiciones en las que fueron puestos a disposición del Ministerio Público, pero sí tengo que precisar que ellos pues nunca fueron violentados de forma física o verbal, respetando uno de los principios del Código Nacional, y tampoco fueron coaccionados para rendir declaración alguna. Sí tuvieron acceso, en este caso, a un defensor que fue inmediatamente de oficio. Tal vez yo discrepo, tal vez el tiempo de la detención al momento en que son puestos a disposición
pero sí la Procuraduría General de Justicia respetó plenamente los derechos humanos, en eso no hubo ningún antecedente de queja. ¿Qué policía tuvo conocimiento de este hecho? La Policía Municipal, ellos reciben una llamada de auxilio, en este caso era un taxista, que mencionaba haber sido asaltado por nuestros clientes, se presenta inmediatamente en el lugar de los hechos, logran el aseguramiento con la narrativa que hacen en un parte informativo de nuestros clientes, los aseguran, los ponen a disposición, presentan al taxista, le toman su entrevista y de forma inmediata fue ante el Ministerio Público, ahora las agencias de atención temprana. ¿Qué piensa Lic sobre la actuación que tuvo su abogado que está en su bufete jurídico, con que en el inicio del juicio fue retirado del asunto por parte de la jueza que usted señala? ¿Cómo fue su actuar de él comparado con la actuación que tuvo el defensor público que en ese momento le nombraron? Bueno, aquí cuando llega a ver la revocación del abogado de parte de nosotros, hubo un antecedente que tengo que narrar al teleauditorio. El juez suspendió y previno, en este caso a los imputados, para que dentro del término de 3 días se asignara nuevo abogado, o en su caso sería asignado un defensor de oficio. Bajo esa suspensión, pues el abogado que tenía a su cargo el asunto actuó con todos los principios que rigen el despacho que yo encabezo. Es gente que ha tenido la capacitación, que ha tenido continua relación ahora con el nuevo juicio oral, pero insisto, desgraciadamente son otra serie de aspectos que yo no puedo mencionar, son personales, sino tal vez muy estrictos hacia la aplicación de la ley. Yo lo puedo definir tal vez como un aspecto de cerrada regulación jurídica. ¿A qué hablo? Si hay tanta amplitud ahora con el Código Nacional, pues la ley no lo prohíbe, pues pudiera haber realizado esa prevención para realizar el descubrimiento probatorio tal y como en este caso se ordenaba y se exigía, y evitar que en presencia de una sala, pues sí, sabemos que el juez es la autoridad, es el control, como estábamos en esa etapa, es la persona que representa, pero que desgraciadamente tal vez considero que sí se pudo haber extralimitado en esa facultad que le permite el código. ¿Por qué? Porque para mi enfoque no hay un pleno desconocimiento jurídico, en este caso del abogado que tenía la defensa, es una gente plenamente capacitada. ¿Y qué beneficios le dio el defensor público a su cliente? Bueno, el defensor de oficio nunca fue nombrado como tal. Como explico, el juez suspendió y previene. Y otra vez volvieron a nombrar a otro abogado del despacho que ya fue el que llevó la etapa de juicio. Bueno, culminó la etapa intermedia y culminó la audiencia oral. No, nada. Inmediatamente volvió a nombrar. Nada, suspendió la juez de control y de ahí al día siguiente estábamos nombrando al nuevo socio del despacho. A tu punto de vista, ¿pudo haber alguna diferencia en cuanto a capacidad jurídica del abogado de oficio, del defensor público, perdón, con el abogado del despacho? Pues no, porque igual la Defensoría, a través de la coordinación jurídica con el señor Mario Subervil y las diferentes instituciones de gobierno del Estado, pues sí, nos constan los talleres, las capacitaciones permanentes, las pautas que se llegan dando. Como abogados particulares, pues sí, nos va a costar mucho más trabajo, claro, y quien no lo diga, pues es un mentiroso y está falseando las cosas, porque no olvidemos que todos estos servidores públicos, los jueces, los defensores públicos, los ministerios públicos, todos los sujetos procesales, pues son personas pagadas por el gobierno del Estado que las mandan a capacitar y que indiscutiblemente les están pagando el sueldo. Nosotros como abogados particulares, yo en lo personal pues no puedo ausentarme de mi despacho 1, 2, 3, 4 días para volver a estudiar de manera constante y que de nueva cuenta eso afecte pues el desarrollo normal de mis funciones, ¿no? Eso es la complicación principal bajo una norma práctica, que si bien es cierto, todos los abogados, volvemos a empezar, aquí yo tengo compañeros abogados que se pueden espantar o pueden tener alguna sugestión sobre el nuevo proceso. Lo que yo les puedo indicar, como explicar al teleauditorio, que cambian las cosas, pero eso no quiere decir que uno no tenga el conocimiento jurídico, cambian actuaciones. No cambian, en este caso, aspectos del conocimiento penal como nosotros los hemos llegado a desarrollar en el transcurso de nuestros tiempos que llevamos trabajando. ¿Por qué? Porque siguen siendo las mismas pruebas, siguen siendo formas tal vez diferentes de interrogar, pero al fin y al cabo son cuestionamientos, sigue existiendo un juez, sigue existiendo un ministerio público, prevalece la oralidad y la expresión corporal, pues claro, eso saberlo conjuntar.
¿Crees conveniente, Paco, que por este medio se le pueda enviar un mensaje al presidente del tribunal y hacer llegar este tipo de situaciones? Porque yo sí considero que es delicado que un juez, por su criterio, por cuestiones posiblemente hasta subjetivas, determine remover al defensor particular y poner a un defensor público sin mediar capacidades, sin tener un margen comparativo. Miren, si a nosotros cuando sucede esta circunstancia, comprender que bueno, el mismo presidente del tribunal no ejerce ninguna serie de acciones jurisdiccionales, existe el Consejo de la Judicatura, que es el órgano encargado de sancionar las conductas que se lleguen a desarrollar o no. Y el abogado que fue revocado de esta forma empezó una queja en contra de esa juez que se encuentra en el Consejo de la Judicatura, pendiente de resolverse, y que bueno, esa es la actuación legal. Nosotros, insisto, yo como abogado y postulante, siendo muy respetuoso siempre de las autoridades judiciales, pero no vamos a dejar intimidarnos por una revocación o porque sientan que nosotros como abogados no tenemos capacidad o no tenemos los estudios o los cursos o los talleres que ellos llegaron a desarrollar. Sí lo tenemos a nuestra forma, con nuestras capacidades, con nuestras formas de trabajo, y que, bueno, indiscutiblemente nada más se nos dé la oportunidad, como ellos la tuvieron ahora con la implementación del nuevo sistema para que pudiera tener éxito, que exista una palabra que es comprensión. ¿Comprensión a qué enfoque? De que no somos una barra de abogados asociados todólogos, o que tengamos un conocimiento completo, o que yo hubiéramos litigado antes. No hay que olvidar que ellos estuvieron años en capacitación, y que nosotros, si bien es cierto, los órganos gubernamentales, la iniciativa privada, los colegios públicos, los colegios privados ofrecen maestrías, cursos, pues legalmente igual se nos complica a veces tomar estos talleres, pero eso, insisto, no quiere decir que nosotros seamos ignorantes de la ley. Esto exclusivamente, reitero, la persona encargada de mi despacho que fue revocada ese asunto por la juez es una circunstancia procesal, no es porque no fuera un abogado titulado, no es porque sea un abogado que no tiene conocimientos, que no tenga práctica jurídica. Nada más que aquí no olvidemos que era el primer juicio oral y era el primer descubrimiento en una audiencia intermedia, y que bueno, todos creo que tenemos derecho a fallar. Tocando otro punto, ¿cuál es el trato que usted tiene con sus clientes que se encuentran internos en los centros de reinserción social? Bueno, nosotros constantemente son personas que, insisto, y esto igual lo explico al teleauditorio, desgraciadamente ahora con la entrada del nuevo sistema de justicia oral, y yo lo que exhorto es que no se olviden siempre las actitudes de prevención, de evitar lógicamente la consumación de los delitos. El Código Nacional, reitera, exclusivamente es para llevar un proceso de personas que ya delinquieron, que ya infringieron la norma penal, que ya violentaron la ley. Aquí es importante que nosotros tengamos una actitud más de prevención hacia la ciudadanía y hacia la comunidad general para que esto no suceda. O sea, este sistema debe de avanzar a la par también de un sistema o de una metodología de prevención del delito. Estamos sí, indiscutiblemente. Indiscutiblemente de eso. A todos nuestros amigos televidentes de Arco TV Hidalgo, nos interesa saber sobre el nuevo sistema de justicia penal en esta entidad. ¿Qué es lo que falta por hacer en el mismo? Bueno, desde una óptica procesal, indiscutiblemente es mucha más capacitación, que todos nosotros, los actores procesales y en lo particular como abogados postulantes, estemos más empapados, tengamos un acceso más concreto a un seguimiento de audiencias, de carpetas, que se culminen los dos circuitos que se encuentran pendientes, en este caso Tizayuca y Huejutla, desde un punto de vista administrativo, y que, bueno, siempre se trata de aplicar la ley como viene. Yo insisto, en una perspectiva personal, el Código establece una serie de aspectos por demás novedosos, relevantes, buenos, oportunos, que van a beneficiar. La gente lo que quiere y lo que exige ya no es tanto una jerga jurídica, la gente quiere justicia. Y justicia etimológicamente en aspectos muy sencillos es dar a cada quien lo que le corresponde. Si a la gente que ahorita nos hace favor de ver el programa con todo lo que hemos venido explicando, lo que ellos quieren realmente es tranquilidad, es paz social, es tener desarrollo económico, desarrollo personal, y que yo siento que si el nuevo sistema de justicia oral va a venir a implementar aspectos en los cuales las mismas autoridades
las partes, el Ministerio Público, las víctimas, los mismos imputados, que reitero, todos tienen derecho. Cualquier persona señalada por un delito tiene derecho a una defensa adecuada. Tiene que prevalecer la presunción de inocencia, porque insisto, a veces es el objeto, la parte o el individuo más olvidado de todo, pero es de quien rige y de quien nace todo el procedimiento penal, porque no olvidemos que sin un imputado no habría nada. Es principio rector la presunción de inocencia en el nuevo sistema. Sí, claro, sí, es igual uno de los ejes rectores. ¿Crees que funcione este nuevo sistema? Pues mire, en una perspectiva personal, viendo aspectos teóricos, respetando todo lo que se ha venido desarrollando, pues como lo cito, pues se lee muy bien, se siente muy bien, se puede observar muy bien, pero ya en la realidad y en la practicidad es completamente diferente, ¿no? Esto exclusivamente, vuelvo al punto que tengo que señalar, todo el procedimiento tiene como finalidad castigar, en este caso, a la persona que haya llegado a cometer un delito. Yo espero que realmente se respeten los principios rectores del funcionamiento, que se respete la autonomía jurisdiccional, que se respete la autonomía de los ministerios públicos, que exista esa equidad procesal que nos narra el código y que indiscutiblemente nosotros como abogados postulantes de igual forma tengamos una intención de cooperar a efecto de que se llegue a buen puerto con este nuevo sistema, basándonos nosotros en la capacitación, en el trabajo y en seguir realizando las acciones que nos corresponden. Paco, desafortunadamente el tiempo se nos está terminando. ¿Algo más que quieras agregar al respecto? Yo exclusivamente agradecer al auditorio, agradecer a Arco TV, felicitarlos a ustedes por su programa y que yo me encuentro a sus órdenes y soy un agradecido por la cordial invitación que me extendieron. No, estamos muy agradecidos contigo, ha sido verdaderamente nutritiva esta plática que hemos tenido. Estoy seguro que el auditorio ha quedado muy satisfecho porque realmente se le ha dado una información muy interesante y de un hecho que ya es palpable del estado de Hidalgo. No todo es teoría. Paco, ¿dónde te puede encontrar la gente? Yo estoy a sus órdenes en la calle Manuel del Corral, número 204, letra A, Colonia Real de Minas, firma jurídica Díaz, y el número telefónico es 01-771-10-73910, donde estamos a sus órdenes de todo el teleauditorio. Paco, como forma de agradecimiento por tu participación y por habernos regalado este tiempo a nosotros y al teleauditorio, Arco TV, Televisión por Cable, te quiere dar este reconocimiento que dice así: Televisión por Cable Internet, Arco TV, otorga el presente reconocimiento al licenciado Francisco Díaz Cravioto por su participación en el programa Diálogos Jurídicos, en la conducción de la licenciada María Magdalena Gutiérrez Domínguez y el licenciado Fernando Yáñez Arciniega, tus servidores. Firman los directivos de Arco TV Hidalgo. Te hacemos entrega de este reconocimiento, Paco. Muchas gracias y se los valora. De verdad, muchas gracias. Y estoy a sus órdenes. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Muchas gracias. Amigos, hemos llegado al final de este subprograma Diálogos Jurídicos. Los esperamos la próxima semana a la misma hora en el mismo canal, Arco TV Hidalgo. Hasta pronto.